Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, 7:50 y vamos a hablar un tema de salud que es muy importante y es que el sistema de salud ecuatoriano enfrenta un aumento significativo de enfermedades respiratorias. El área de enfermedades respiratorias, por ejemplo, del Hospital IES Quito Sur, es todo lleno este lunes 9 de diciembre con pacientes que presentaban síntomas similares como fiebre, dolor de garganta, decaimiento, secreción nasal y bueno. De hecho, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Wilson Tenorio, ha reportado más de 1.500 casos graves de infecciones respiratorias agudas, las cuales con mayor incidencia son en Quito, Guayaquil, Cuenca, siendo el virus sincitial respiratorio el más común, este virus que puede causar síntomas leves, similares a los de un resfrío, pero también tiene el potencial de generar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes. La influenza también ocupa el segundo lugar en prevalencia y se caracteriza por síntomas más intensos que un resfriado, incluyendo fiebre alta. Es altamente contagioso, especialmente desde el segundo día de aparición de los síntomas. Y los expertos atribuyen al aumento de caso a las bajas temperaturas, también las aglomeraciones que suelen favorecer la circulación de estos virus entre estos meses. En ciudades como Guayaquil, por ejemplo, lidera el COVID-19 de los casos de enfermedades respiratorias. Y bueno, el aumento se concentra principalmente en adultos, aunque los síntomas de esta enfermedad varían. El incremento ha llevado a los médicos a reforzar las recomendaciones de prevención y tratamiento. Así pues, las autoridades médicas insisten en las medidas de prevención, una buena alimentación, consumo de vitamina C, el uso de mascarilla para prevenir el contagio de virus transmitidos por vía aérea. Estas enfermedades respiratorias son incluso mucho más complicadas en bebés y niños y por eso hemos invitado a la doctora pediatra y neonatóloga María Luisa Félix Salazar. Ella tiene el título en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, la Universidad Tecnológica Equinoccial. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, de la Asociación Latinoamericana de Pediatría y también es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Doctora María Luisa Félix, un gusto estar con nosotras, pediatra del Hospital Metropolitano, está aquí para comentarnos justamente sobre las recomendaciones en esta época que, bueno, son épocas bonitas porque nos reunimos, se vienen las aglomeraciones, pero también con ella muchas enfermedades respiratorias que, como mencionaba, especialmente son más graves, hay que tener mucho más cuidado en bebés y niños. Cuéntenos un poco, doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Estoy a las órdenes para resolver las inquietudes. Bueno, es de esta época de virus que se la llama, ¿qué debemos tomar en cuenta y sobre todo en temas de casos de niños, de bebés? Bueno, pienso que lo más importante es tomar en cuenta que hay un microambiente en el interior de las casas y se habla de una contaminación ambiental interna y una contaminación ambiental externa. Generalmente pensamos solo en la contaminación externa que no depende de nosotros, pero hay una contaminación dentro del domicilio que esa sí la podemos controlar. Algo muy importante es el tema de la ventilación. Cuando vienen estos periodos de frío, las mamitas eh, tienen muchísimo miedo de abrir las ventanas, Ujú. porque interpretan que va a entrar un Entra aire frío, frío claro. y que eso va a enfermar a los niños. Pues todo lo contrario. Debemos ventilar las habitaciones, debemos ventilar todo el domicilio, porque si no, no respiramos un aire limpio, un aire sano, sino que estamos respirando un aire con una serie de contaminantes. Otro punto importante es el tema del tabaco dentro de casa. Las personas, los adultos que fuman, por supuesto, están generando un factor de riesgo importante para los niños. También es importante tomar en cuenta que a veces en los domicilios, en esta época de frío, es muy romántico prender la chimenea, Claro. pero eso genera pues humo y eso también es un factor de Afecta. riesgo. De manera que eso con respecto al tema interno. Con respecto a un tema importantísimo también es no prestar atención a estas campañas antivacunas que ahora se han hecho muy famosas, que a raíz de que hay redes y influencers,
Recibimos muchísimos mensajes en contra de las vacunas cuando en realidad los niños deben vacunarse porque las vacunas de los primeros 5 años protegen justamente para influenza, para enfermedades infecciosas de origen bacteriano como el neumococo, el Haemophilus influenza, el COVID, por supuesto, y sin duda alguna, vacunado el niño podrá tener cuadros respiratorios, pero mucho más leves. ¿A partir de qué edad o cuántos meses se puede poner la vacuna de influenza, por ejemplo, en bebés? A partir de los 6 meses. No tiene una fecha exacta porque el Ministerio de Salud Pública hace una campaña de vacunación generalmente entre octubre Bueno, y está enero. vigente, de hecho, hasta febrero. Exactamente. Está lista esa campaña. Esa es una vacuna que a nivel privado puede estar costando al menos unos $18 y a nivel público es gratuita, por Así lo es. cual es muy importante que acudan y se hagan vacunar. Paréntesis aparte, yo acudí a vacunarme al centro de salud de las casas, así que a nuestros amigos oyentes les invito a que lo hagan. Están las vacunas disponibles, sobre todo en este centro de salud de las casas que tiene pues más suministros, así que es gratuito. Pueden ir todos hasta las 3 de la tarde. Cierro paréntesis, continuamos, doctora. Bien, entonces también un factor protector muy importante para los niños es el tema de la lactancia materna. Ujú. Es algo de bajo costo y es un tema lleno de beneficios, de manera que las mamitas deberían, desde que son madres, pensar en hacer la lactancia exclusiva los primeros 6 meses y después, ojalá, los primeros 2 años conjuntamente con otra alimentación. Bueno, muy importante entonces todas estas recomendaciones. Hablando del COVID, que es otra enfermedad que al menos en Guayaquil está liderando los casos de enfermedades respiratorias. Bueno, actualmente no están disponibles vacunas, no hay una campaña en firme de vacunación contra COVID-19, pero ¿cuáles serían las recomendaciones generales, por ejemplo, para bebés y niños para protegernos del COVID-19? Que bueno, ya lo hemos incorporado después de la pandemia a esta vida diaria, ¿no? Bueno, en realidad en este momento no está la campaña de COVID, pero hubo campaña de COVID para Claro. vacunar tanto a niños como a adultos. De manera que hay que estar pendientes apenas llegue la nueva vacuna, otra vez acudir y vacunarse. Igualmente, ¿desde qué edad, en bebés, desde qué edad se Ya recomienda? está recomendado a partir de los 6 meses la vacunación también para los ¿Es niños. segura, doctora, la vacuna contra COVID-19? Porque ha habido muchos temores, sobre todo con estas vacunas de ADN mensajero, que no se sabe todavía qué efecto se puede tener a largo plazo, pero ¿usted le recomendaría? Las vacunas siempre son algo extraño a nuestro cuerpo, pero en el mundo entero, a lo largo de las décadas de estudio que existen en el tema de inmunización, han demostrado que siempre la vacuna es un beneficio versus los posibles riesgos que pueden existir. La, la mortalidad infantil hace décadas era muy alta justamente debido a que no había vacunas. Y a partir de la aparición de las vacunas y el desarrollo grande que ha habido en inmunizaciones, pues ahora los niños no fallecen y por eso tenemos una menor mortalidad. De manera que hay que perderle el miedo. Siempre todos tenemos un poquito de miedo de que algo extraño ingrese a nuestro cuerpo, pero definitivamente siempre las molestias derivadas de la vacuna van a ser mucho más leves que la enfermedad como tal. Por supuesto, amigos, son las 8 en punto. Conversamos con la doctora pediatra María Luisa Félix, pediatra del Hospital Metropolitano. Hablamos de la salud respiratoria en esta temporada en los bebés y niños. Otro de los virus que está liderando este tema de las enfermedades respiratorias es el virus sincitial y entiendo que al menos aquí en Ecuador no existe una vacuna, doctora. ¿Cómo cuidarnos de este virus? ¿Cómo cuidar a nuestros hijos, a nuestros bebés? El virus sincitial respiratorio se ha hecho muy famoso debido a que sobre todo ataca a niños pequeños, los niños menores de 2 años y la enfermedad que da es una enfermedad con dificultad respiratoria que significa, por supuesto, hospitalización, pocos casos, pero existe, requieren conexión a ventilación Wow. mecánica, terapia intensiva y hay mortalidad porque ataca precisamente a los más pequeñitos. De manera que en términos generales hay que tratar de evitar el contacto con enfermos. Yo siempre les recomiendo a los papás que en estas temporadas invernales sean un poco exagerados y cuando invitan gente a la casa o cuando van de visita a otro domicilio,
pregunten si es que hay alguna persona enferma. Si hay alguna persona enferma, No ir, es preferible no ir. por supuesto. O pedir a esa persona enferma que use mascarilla, que está demostrado que disminuye el riesgo de contagio, de manera de poder reunirnos, disfrutar un poco de la compañía de los que amamos, pero protegidos. Es que además lo curioso de este virus sincitial, doctora, es que al menos en adultos puede pasar como un resfriado tranquilamente, ¿no? Exactamente, sí. En el adulto, salvo el adulto mayor, en el adulto puede pasar como un simple resfrío, la persona se siente apenas un poquito enferma, poquitos Y dice, síntomas. no es nada, y ya, Exacto, y sale. no tengo mayor cosa, no me duele nada. Y no, pues la verdad es que eso mismo para un niño menor de 1 año, por ejemplo, puede ser fatal. Bueno, a tomar en cuenta porque sí, es muy peligroso este virus. Usted recomendaría, bueno, no hay la vacuna, pero hay, por ejemplo, estos medicamentos biológicos de cepa livisumab para el virus sincitial. ¿Usted lo recomendaría? Sí, está recomendado, pero tiene indicaciones muy precisas y básicamente está recomendado para prematuros, que son los que tienen más riesgo de Ujú. enfermar y enfermar gravemente con el virus sincitial respiratorio. Pero para el resto de niños que no son prematuros, que no tienen cardiopatías, que no tienen problemas pulmonares crónicos, para ellos no es una opción, por lo cual afortunadamente, las opciones de prevención Son más efectivos. son más sencillas, más fáciles, tomando cuidado, como decíamos, de no acercarnos a personas que están enfermas, de pedir que usen mascarilla o de usar mascarilla cuando vas a un sitio donde puede haber Claro. riesgo de contagio. Eso que resulta aparentemente muy fácil es lo que menos hacemos. Entonces hay que hacer un llamado, ¿no? A observar esas medidas de prevención. Y algo tan simple, ¿no? Preguntar si es que vamos a visitar a alguien enfermo, a alguien con algún tipo de síntoma y preferiblemente no ir, que después es peor estar lamentando, ¿no? Ahora, doctora, para terminar, hablemos de las complicaciones de este tipo de enfermedades respiratorias en bebés y niños, de estos 3 virus al menos que hemos topado, que están liderando las enfermedades respiratorias en nuestro país, y cuáles son signos de alarma y complicaciones que se podrían dar. Las señales de alarma es importante que los padres tengan en cuenta y se refieren a la dificultad para respirar, que no quiere decir que la naricita esté tapada o que suene la naricita, porque eso es esperable si hay Ujú. moquitos, sino una dificultad al respirar que hace que el niño movilice los músculos del tórax y haga respiraciones muy rápidas, es decir, que se sienta agitado al respirar. Eso es que respire Eso es rápido. para ir a Eso emergencias es para ir directamente. a emergencias, correcto. Ahora se favorece mucho el que los papás tengan en casa estos saturadores domésticos que también ayudan para mirar si es que hay requerimientos de oxígeno. Hay que mirar que el bebé no esté cianótico, es decir, no esté moradito, no esté excesivamente pálido. Esos son básicamente señales de alarma. En los bebés chiquitos, menores de 6 meses, menores de 9 meses, cuando el bebé está muy enfermo, deja de lactar, tiene poca fuerza para succionar. Esa es también una señal de alarma importante. Y poca hambre también, no me imagino. También poca hambre, decaimiento, Claro. están solo dormiditos, no se quejan. A veces eso los papis interpretan como que está tranquilo, pero en realidad es Claro. una señal de que está muy, muy grave. Bueno, muy importante hablar de estos temas, a cuidar a nuestros niños, a cuidar a nuestros bebés. Y yo quiero agradecerle a la doctora María Luisa Félix, pediatra del Hospital Metropolitano, por hablar de estos temas que son muy importantes también. Muchas gracias. Solamente quisiera hacer una recomendación Por adicional. favor. Vemos mucho que en estas temporadas de frío los papás dicen, hace tanto frío que mejor voy a poner al bebé en nuestra camita o voy a poner su cunita en nuestro dormitorio y eso, más de 2 personas en una habitación, se considera un factor de hacinamiento y eso también daña el aire que respiramos y es un factor en contra. De manera que no dormir más de dos en un dormitorio y ventilar siempre los ambientes, eso nos va a ayudar a respirar un aire puro. Ah, porque el frío no enferma en sí, sino los virus. Correcto, exactamente. Bien, muchísimas gracias a la doctora María Luisa Félix, pediatra, neonatóloga del Hospital Metropolitano. 8:05, amigos, tenemos que irnos a comerciales. Volvemos enseguida
Con más noticias, más entrevistas, al volver estará con nosotros el director de la UAFE, José Julio Neri, también el director de la AMT, Washington Martínez. Tu noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. 8 horas, 5 minutos. Llegaron al Parque de Energía Térmica El Salitral los primeros 23 generadores que aportarán inicialmente 80.5 megavatios de potencia, que acaban 14 años de espera. El complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón alcanza su máximo potencial. Central Sarapuyo, 49 megavatios ya operativos. Central Ayuriquín, en diciembre, su tercera unidad entregará 68 megavatios, avanzando hacia la meta de generar 204 megavatios en total. Además, una minicentral ubicada en la presa Toachi aportará 1.4 megavatios adicionales. Ecuador renueva su energía. Autorización número 2764. CNE, Elecciones Generales 2025. En el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, creemos en el poder del trabajo colaborativo. Por eso, a través de la Empresa Pública del Agua, ofrecemos capacitaciones y asesoría técnica a todos nuestros usuarios y prestadores comunitarios. Aseguramos que cada gota cuente y contribuya a construir comunidades fuertes y comprometidas por un futuro sostenible. EPAEP, agua de calidad para todos. El nuevo Ecuador